Armando, ¿está por ahí Armando? Bueno, puede haber tenido algunas Lorenzo, dificultades. ¿Sí? Lorenzo, ¿Lógica? hola, buenos días. Hola, hola. Soy Verónica Anguita. Armando tenía una cirugía, ¿recuerdas? Ah, ya. Entonces, Verónica, ¿tú podrías dar unas palabras? Eh, bueno, nada, decir buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación que nos hará el doctor Fernando Lolas. Yo creo que es una persona que tiene mucha experiencia y que puede, por supuesto, iluminarnos mucho en esta tarea de la ética de la investigación. Nada más, nosotros bienvenidos y adelante. Aprovechamos de solicitar que apaguen los micrófonos. Eso, sí, soy así yo también. Muchas gracias, Verónica. Bueno, excusamos al doctor Ortiz, digamos, que está en una cirugía, pero ya probablemente en algún momento pueda entrar. Sí, es importante que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Yo ahora voy a presentar al doctor Fernando Lolas. Él es director del Centro Interdisciplinario de Estudios de Bioética de la Universidad de Chile y es un reconocido experto en materias de bioética. Es también miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y bueno, tiene un extenso currículum que si yo me dedico a decirlo, copo todas las conferencias. Así que la idea es que Fernando nos hable hoy día sobre consideraciones sobre la no maleficencia en el contexto del uso dual. Es muy importante tema para la investigación científica y sin más dejo con la palabra al doctor Lolas. Adelante, Fernando. Bueno, gracias Lorenzo por esa presentación, gracias también por invitarme a compartir una conversación sobre un tema que probablemente nos permitirá salir un poco de la rutina que tiene nuestro trabajo diario. Me acostumbré siempre en Alemania cuando hablábamos de lo que allá llaman una Standortsbestimmung, una determinación del punto de partida desde el cual uno habla. Y para eso quiero decirles quién soy, porque muchas de las cosas que voy a decir no son las cosas que vamos a leer en los libros de Beauchamp-Childress o en algún manual de bioética, sino las cosas que yo he ido decantando a lo largo de una cierta preocupación, diría más que trabajo, con algunos temas. Después de recibirme de médico en la Universidad de Chile, yo fui a Alemania, a la Universidad de Heidelberg, a estudiar una especialidad que se conocía en ese país y que también nosotros la hemos conocido así como medicina psicosomática, que es una área intermediaria entre la psiquiatría y la medicina interna. Al mismo tiempo, continuando estudios que había iniciado en Chile, continué con mis estudios de historia, dándole especial énfasis a la historia medieval europea. Posteriormente, también me fui a Chicago a continuar trabajos que hacía en neurociencias, en lo que hoy día es Rush University, en ese tiempo era Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center, continuando los estudios sobre neurofisiología del aprendizaje y neurofisiología también básica en relación a procesos atencionales y emocionales. Cuando volví a Chile, me dediqué extensamente a la investigación científica, primero con animales, conejos y monos, y después pasé a los sujetos humanos. Y esto es relevante porque en aquella época no teníamos un sistema que supervisara nuestras investigaciones con sujetos humanos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y los primeros esfuerzos que se hicieron por así decir, supervisar el trabajo en esa materia, nos parecieron a todos los que estábamos del otro lado de la mesa como investigadores, que eran complicaciones burocráticas que impedían nuestra genial y creativa aportación a la ciencia. La verdad es que nosotros empezamos a entender el significado de los comités de ética cuando pedíamos grants a Estados Unidos. Yo tuve grants de la United States Air Force, de los National Institute of Health y de otras fundaciones como la Rockefeller Foundation, y esas instituciones extranjeras nos exigían el pasar por alguna instancia de control de nuestra investigación científica, especialmente con el uso de sujetos humanos o con la participación de sujetos humanos. Nuestro trabajo era un trabajo
de investigación acerca del efecto de las corrientes polarizantes en la corteza cerebral como una posible aplicación terapéutica de las corrientes continuas. Método que en aquel entonces estaba en sus comienzos y que después ha tenido un cierto desarrollo experimental. Pero lo que quiero decir con esto es que en aquellas oportunidades nosotros nos preocupábamos especialmente de que nuestro trabajo fuera bueno y que cumpliera con los estándares. Con posterioridad a eso, me dediqué a ser, bueno, director de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, después vicerrector de Asuntos Académicos y Estudiantiles, y en todo ese tiempo también mantuve un activo trabajo en investigación y continuando con los trabajos que habíamos hecho en Alemania, con estudios sobre el análisis de la conducta verbal y otros trabajos en el campo de la psiquiatría y la medicina psicosomática. Esto lo digo porque cuando empezamos a establecer en la Universidad de Chile un centro de bioética, fue a propósito de que recibimos una oferta de la Organización Panamericana de la Salud para crear una suerte de convenio. Y fue el año 1993 que se estableció nuestro centro de bioética, mismo año por lo demás, en la cual se creó el Comité Internacional de Bioética de UNESCO, al cual yo pertenecería unos años después, y estuve ahí durante 4 años con las reuniones propias de este grupo en París, donde nuestra tarea fundamental fue analizar la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos que había promulgado la UNESCO en 2005. Durante varios años, después de ser vicerrector, y me iba a ir de rector a otra universidad chilena, pero preferí aceptar un cargo en la Organización Panamericana de la Salud, invitado por el director de la época, Carlyle Guerra de Macedo, para establecer un programa regional de bioética para las Américas y el Caribe. Ese trabajo era un trabajo de funcionario internacional, pero con un privilegio excepcional que fue poderme quedar a vivir en Chile para mantener mis otras actividades. Ese trabajo me permitió desarrollar durante 12 años, que fueron los años que permanecí de funcionario, un conocimiento de lo que ocurría en este campo en la región de las Américas y el Caribe, a desconfiar un poco de las rápidas generalizaciones sobre la bioética. Hemos tenido en todo este tiempo siempre precursores, primeros congresos de bioética que se realizan en todas partes, gente que se proclama experta o no experta, en fin, todas esas cosas me permitieron. Establecimos 7 programas de maestría en 7 universidades latinoamericanas, entre otras la Universidad de Chile, por cierto, que fue la primera, y fue un periodo en el cual yo pude darme cuenta de muchas de las ventajas y de muchas de las falencias que tiene nuestro contexto latinoamericano cuando se trata de hablar de estos temas. Me acuerdo que en Helsinki, en una reunión en que conmemorábamos los 40 años de la Declaración de 1964, tuve la oportunidad nuevamente de ratificar que muchas personas en nuestro continente, estimuladas más bien por este hábito que tenemos de declararnos tan sabedores de todo, hacían afirmaciones un poco audaces y confundían muchas veces la consigna política con la reflexión bioética, cosa que no auxilia realmente a la solidez intelectual que debe tener una práctica en nuestro continente. Fue también mientras era funcionario de la Organización Panamericana de la Salud que decidí crear una revista, no digamos una revista científica, pero sí que está actualmente indexada en Scopus, en Web of Science, todo lo que quieran, que es Acta Bioética, que cumplió este año exactamente 20 años. La revista publica en inglés, portugués y español y tiene, por así decir, un buen índice de impacto, por cierto, una cierta cantidad de rechazo. Debo interrumpir porque escucho un ruido de fondo, no sé si hay como una especie de ruido perturbador. Lo que quisiera hacer hoy día es no repetir lo que todos tenemos en mente cuando hablamos de los principios clásicos que se han establecido como la Biblia y el mantra de Georgetown, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia,
sino un poco compartir con ustedes una perspectiva histórica acerca de ese principio que fue clásico en la medicina, que es primum non nocere. Ahí debo recordarle al doctor Agar que el título que yo le había dado a este conversatorio no es el que él finalmente puso, sino que yo le había puesto primum non nocere, que significa primero no dañar, que es un principio muchísimo más general que este de no maleficencia que vamos a comentar ahora, y que tiene esta raíz latina, pero que se enraiza también en la vieja tradición griega. Y me voy a concentrar en tres puntos históricos que creo que pueden servirnos para una conversación relativamente ilustrativa. El primero es, por cierto, la medicina griega. Y de la medicina griega todos recordamos y sabemos fundamentalmente el corpus hipocrático. Yo les quiero leer algunos aforismos de los de Hipócrates que tienen que ver con el trabajo médico. No vamos a empezar simplemente hablando de la investigación, porque la investigación en medicina es un producto del siglo XIX, en realidad, lo que llamamos hoy el adquirir conocimiento reglado, generalizable y suficientemente confiable, es una concesión y una adquisición de las etapas posteriores. Fíjense, el primero de los aforismos de Hipócrates en relación a la medicina dice: la vida es breve, el arte extenso, la ocasión fugaz, la experiencia insegura y el juicio difícil. Es preciso no solo disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además que colaboren el enfermo, los que le asisten y las circunstancias externas. Esto de las circunstancias externas va a tener una importancia capital después en el pensamiento médico, sobre todo cuando en muchas circunstancias se busque la etiología o la causa de las enfermedades. Resulta que donde por primera vez aparece algo de lo que nosotros podríamos decir no dañar, es en uno de los libros más antiguos del corpus hipocrático. Es el libro de las epidemias, de los cuales hay varios, pero el libro 1 de las epidemias, en su aforismo número 11, es ahí donde los expertos han identificado la frase que les voy a leer. Hay que describir lo pasado, conocer lo presente, predecir lo futuro. Ejercitarse respecto a las enfermedades en dos cosas. Aquí viene la frase: ayudar o al menos no causar daño. Ophelein mete oblaptein, dice. El arte consta de tres elementos: la enfermedad, el enfermo y el médico. El médico es el servidor del arte. Es preciso que el médico oponga resistencia a la enfermedad junto con el enfermo. Vuelvo a la frase clásica. Este es el primer momento en el cual un texto, este de las epidemias, es de los textos más antiguos del Corpus Hippocraticum, y dicen algunos expertos que probablemente lo haya podido escribir el personaje histórico Hipócrates, de cuya existencia, por cierto, podemos dudar. Ayudar o al menos no hacer daño. Ese es el núcleo de lo que iba a ser y constituir el ethos de la profesión médica hipocrática. Ahora, hay otra parte del Corpus Hippocraticum que yo he detectado donde podemos encontrar otra formulación de este principio, porque mi tesis es, y esta va a ser después la forma en que quiero que hablemos, que la no maleficencia no fue conocida por los hipocráticos en la forma en que nosotros la conocemos hoy, y que en realidad constituye la base y el fundamento de toda la ética médica y profesional. Voy a leerles un breve texto del otro escrito hipocrático que se llama Sobre las afecciones, que está en el capítulo 13. Dice: de entre las enfermedades, las agudas se puede decir que son las más importantes, las que causan mayor sufrimiento y las que exigen una mayor precaución y el tratamiento más preciso. Siglos después, Sydenham iba a decir que las enfermedades agudas dependían de Dios y las enfermedades crónicas dependían de las personas, porque las enfermedades crónicas son un modo de vida más que algo que es leve. El que las trata no debe añadir con su intervención ningún mal a la enfermedad, que ya tiene suficiente por sí misma y debe producir todo el bien que le sea posible. Si a pesar
de que el médico actúe bien, el enfermo es vencido por la fuerza de la enfermedad, la culpa no será del médico. Pero si el médico no actúa bien o desconoce el mal y el paciente es vencido por la enfermedad, la culpa es del médico. Vuelvo a la frase central. No debe añadir con su intervención ningún mal a la enfermedad. Por lo tanto, el precepto fundamental que está en los escritos hipocráticos es ayudar o al menos no dañar. Si uno considera este al menos como una disyuntiva, significa o se ayuda o no se hace daño. Pero lo importante que estos preceptos de la medicina hipocrática no son preceptos morales, son preceptos técnicos, son preceptos para ejercer bien el arte. Como ustedes saben, para los griegos la medicina no era una ciencia, era lo que llaman una doxa, una forma, una opinión, y por eso se enseñaba a través de aforismos, que son lugares comunes que ayudan a la práctica. No es episteme, no es ciencia, por eso hablaban los griegos de la medicina como una tekné iatriké, así como hablaban de una tekné retoriké, el arte de bien hablar, el arte de sanar. Para los hipocráticos era un arte, algo muy práctico, algo que tenía que enraizarse en los usos y costumbres, y por eso se enseñaba a través de aforismos, a través de lugares comunes que los estudiantes aprendían de memoria, y que después durante la medicina medieval se dio en llamar comentarios a las extensiones que se hacían de cada uno de estos aforismos. Cada uno de estos aforismos dio lugar en la tradición médica a incontables comentarios, y conocemos el canon de Avicena, por ejemplo, en el siglo X, que se basa efectivamente en el hipocratismo, pero lo supera por la generosa y riqueza de sus comentarios. Volvamos al punto central. Primero, no dañar, la frase latina que es como la base del ethos médico durante muchísimos años, durante toda la Edad Media, primum non nocere, no es, por cierto, no se encuentra en los escritos hipocráticos, sino que los eruditos la atribuyen a un farmacólogo romano del siglo I, Escribonio Largo, que curiosamente no se refiere a ninguno de los dos textos que yo he mencionado, ni a las epidemias, ni a este sobre las afecciones, sino que a otro que es probablemente más conocido de todo el mundo, que es el juramento. El juramento es un texto que ha dado lugar a las más variadas reflexiones a lo largo de los siglos. Escribonio Largo toma el juramento y de ahí desarrolla el primum non nocere. Pero curiosamente el juramento no dice esto, no dañar. Lo que dice el juramento es: no daré sustancias que afecten la salud de las personas, no daré sustancias que afecten el embarazo, no daré sustancias que actúen sobre la... Y por cierto, en esa dimensión farmacológica es donde el juramento dice no dañar, en el sentido de no dar, no distribuir, no proporcionar sustancias que puedan ser negativas. Otra cosa adicional que el juramento hipocrático dice, y que es importante de recalcar, jamás el médico debe intervenir quirúrgicamente a sus pacientes. Esas prácticas con las manos se las dejo a los que practican ese arte. Los médicos no deben actuar sobre el cuerpo con las manos. O sea, la cirugía queda excluida del oficio médico en la tradición hipocrática. Por eso es tan interesante que a lo largo de los siglos también los cirujanos empiezan a pensar, y hay un texto clásico del famoso francés Henri de Mondeville, que es del siglo XVI, donde dice: nosotros también tenemos que evitar hacer daño. Por lo tanto, se configura en la medicina hipocrática por primera vez un principio esencial, que es que la labor del médico, en tanto técnico, es ayudar o al menos no perjudicar. Este principio de no perjudicar, sin embargo, está concebido de tal manera que el que toma las decisiones respecto de lo que ha de hacerse es el médico. De ahí viene la vieja tradición paternalista de la profesión médica,
donde esta frase, quiero ayudar o al menos no perjudicar, se entiende bajo el criterio del médico. O sea, las personas que son enfermos, que están en el papel social de enfermos, no tienen nada que decir. A ellos, el médico, por su profesión, y no olviden que profesión es una confesión pública de un compromiso moral. Eso era en Grecia una profesión, un oficio. El médico va a decidir qué es lo bueno para esa persona. Por lo tanto, tenemos un ejemplo de que lo después conoceríamos como paternalismo, que es la beneficencia, pero sin autonomía. O sea, hacer el bien a las personas a pesar de ellas mismas o aún contra sus deseos manifiestos. Es el médico el que tiene la responsabilidad de hacer las cosas importantes. Este paternalismo va a impregnar en realidad la práctica de la medicina durante todo el medioevo europeo y, por cierto, va a persistir en forma soterrada en muchas formas, en muchas variantes. Este paternalismo, por lo tanto, nos obliga a revisar qué quiere decir exactamente la frase ayudar o al menos no perjudicar. Está como precepto técnico, no como precepto moral. Esto es muy importante, porque lo que el juramento está diciendo es que no se puede ser un médico bueno, una buena persona, si antes no se es un buen médico. Este imperativo técnico, como primera regla de la moral profesional, debe ser recogida como el principal legado de la medicina hipocrática. Una persona, y trasladémonos al campo de la investigación científica, una persona que no conoce bien lo que va a hacer, que no tiene el fundamento profesional para hacerlo, ya está incurriendo en una falta moral. Por lo tanto, ese es el principal legado del juramento hipocrático. Existen, por cierto, en esta idea de primero no dañar, otros antecedentes que son importantes. Decía Javier Zubiri, el famoso filósofo español, que tres son los fundamentos de la cultura occidental. Primero, la tradición griega, que a nosotros acá nos restringimos a mencionar estos 4 o 5 parágrafos de la medicina hipocrática. Lo otro es la tradición hebraica, judía, que se consolida en la forma del decálogo que todos conocemos, ese decálogo que le entrega Dios al pueblo escogido, que nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos, de los cuales todos, menos 2, están en forma negativa. Dice, no matarás. Quiero recordarles que el precursor de la bioética, el pastor protestante Fritz Jahr, deriva toda su reflexión del mandamiento que dice no matarás. Ustedes recuerdan todos los mandamientos, no hagas esto, no hagas lo otro, y solo hay 2 que son positivos. Honrar a padre y a madre y santificar el día del Señor. Pero esa tradición hebraica de alguna manera también se continúa con una forma interesante de cómo las personas, además de estos preceptos negativos que son universales, hay preceptos que después el cristianismo va a convertir en positivos. Por ejemplo, el agape o el amor al prójimo o la filantropía va a ser expresada bajo la regla de oro que ya también está en las tradiciones budistas y asiáticas. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y más, ama a tu prójimo como a ti mismo. Observen que el mandato de no dañar se convierte acá en un precepto positivo, de amar al prójimo como a ti mismo, o no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. No está diciendo hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, que ese es un principio beneficente del cual se reía mucho Bernard Shaw, porque decía, no vaya a hacer cosas que ellos tengan gustos diferentes de los tuyos. Y la otra tradición importante que Zubiri destaca como crucial para nuestra constitución de la conciencia occidental es el derecho, o sea, más bien la tradición romana, de la cual uno podría extraer que la idea del derecho romano tal vez sea lo más importante que se ha perpetuado.
sin duda, cuando uno piensa, bueno, en las distintas etapas del derecho romano, yo no soy ningún conocedor, pero quiero solamente mencionar la síntesis de Ulpiano del año 228, donde funda el derecho en tres preceptos: vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo que le corresponde. Creo que ahí también está implícita la idea de no hacer daño como un fundamento esencial de la convivencia. Vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo que le corresponde. Observen que este último es el principio de justicia, digamos. Me parece que con estas tres antecedentes culturales, la medicina griega, la religión hebraica que después se convierte en cristianismo, como otras religiones del libro, y la tradición romana, tenemos una idea más o menos de qué significa y por qué la idea del no maleficencia es una cosa importante. Con el paso del tiempo, y aquí recuerdo mucho como yo hablaba bastante con mi maestro en Heidelberg acerca de la obra de don Pedro Laín Entralgo, y don Pedro Laín Entralgo en algún momento hace una historia de la historia clínica y cuenta qué consideraba él ser paciente a lo largo de la historia. Y los pacientes, en algún momento de la historia, particularmente a fines del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, se vuelven impacientes. Y ahí tienen el apoyo de numerosos expertos y numerosos tratadistas que empiezan a hablar sobre todo de la idea liberal de que las personas son autónomas. John Locke, Adam Smith y otras personas empiezan a darle a la persona humana la condición de autonomía, pero no es la autonomía kantiana, que era una autonomía ideal. Esta es la autonomía empírica que las personas tienen para decidir sobre su propio futuro. E incluso con tratadistas como Nozick, que después en el apogeo de la era liberal dicen que las personas son tan autónomas que cualquier acto beneficente tiene que depender exclusivamente de la autonomía de las personas. El tema importante aquí es que se produce un péndulo, una oscilación, y lo que antes había sido la tradición paternalista se convierte en una tradición autonomista por el cual vale solamente lo que las personas puedan querer de sus profesionales. Y esa instala la idea contractualista de que las personas pueden, por así decir, escoger como clientes en un supermercado lo que va a hacer de ellos. No está de más recordar que el artículo primero de la declaración que termina el juicio de Nuremberg en 1947 dice que las personas no pueden ser sometidas a ninguna intervención en sus cuerpos o en sus mentes sin su consentimiento voluntario. De ahí para adelante, la idea de la autonomía y la voluntariedad en las decisiones de las personas que van a ser sometidas a algo se convirtiera ciertamente en la piedra angular de la reflexión ética en medicina y en las ciencias de la salud. Cosa que precisamente llevó al otro extremo, del paternalismo extremo, se pasó al autonomismo extremo, y esta tarea posterior, y es una de las cosas que le hemos agradecido siempre a Diego Gracia, que es un profesor español que nos ayudó a instalar las maestrías en bioética en 7 universidades latinoamericanas, que dijera, tanto el paternalismo como este autonomismo radical están superados, y tenemos que buscar otro fundamento para nuestra actividad. Y lo encontraba él, y fue el tema de su discurso de incorporación a la Real Academia Nacional de Medicina, en esta idea de la no maleficencia. Y él sostiene que así como los griegos y las personas que vinieron después, y los comentaristas, e incluso el que dijo primum non nocere, nunca pensaron en la no maleficencia como un principio absoluto, sino que lo pensaron como el reverso de la beneficencia. Cuando el médico hipocrático dice ayudar o al menos no dañar, lo que está diciendo es que lo que busca es el bien, el bienestar de la persona enferma o de la persona que requiere sus servicios.
pero no está separando un principio de no maleficencia en forma independiente. Para tener esto va a pasar todavía mucho tiempo, y tal vez el filósofo Frankenau, que ponía 4 fundamentos, fue por primera vez el que, pudiendo hacerlo, separó esta no maleficencia del principio de beneficencia. Y yo quiero suponer que cuando hablamos de no maleficencia, no hablamos de lo mismo que la beneficencia. Y esa idea de separar estos principios no la tuvieron mientras duró la medicina hipocrática, que siempre se orientó a la beneficencia, porque la no maleficencia era simplemente el reverso de la beneficencia, ni tampoco en las extremas del autonomismo radical, sino que nosotros tenemos que buscar un fundamento de la no maleficencia tal vez en la forma de relacionarse la justicia. ¿Por qué Diego Gracia supone que la no maleficencia es un principio más universal y más fundamental que otro? Porque primero estamos obligados a no dañar a otras personas, independientemente de quienes sean. En cambio, la beneficencia siempre va a tener algún destinatario y yo no estoy obligado a hacer el bien si no puedo hacerlo completamente y si las personas a las cuales se lo voy a hacer puede que no lo quieran recibir. Por lo tanto, la beneficencia está relacionada mucho con la autonomía y la no maleficencia está relacionada con la justicia. Todos los derechos humanos son derechos de no maleficencia, no hacer, quitarle la vida a otras personas, no quitarle lo que las personas consideran que son sus legítimos derechos. Por lo tanto, de alguna manera, la no maleficencia está en el fundamento, en la base de todo el lenguaje de los derechos humanos. Si ahora, yo creo que la palabra dual use que Lorenzo Agar pone en el título de esta conversación está pensada como para que hablemos un poco de la dimensión clínica y un poco de la dimensión de investigación que ahora me gustaría tocar. Pero en realidad el dual use en la literatura se refiere a otra cosa, se refiere al uso militar y al uso civil. Nosotros no tenemos usos militares en este momento para nuestros saberes, pero yo quiero decirles que lo que llamamos investigación es un proceso social complejo que comprende 3 dimensiones separadas y no siempre discernibles. Primero, la invención conceptual. Segundo, la innovación de prácticas. Y tercero, la transformación individual y social. Invención porque lo que consideramos investigación básica o fundamental no está destinada simplemente a producir informaciones, sino a dar nuevos conceptos, como decía Pavlov, nuevas formas de mirar el mundo. El concepto de átomo, el concepto de gen, todas esas cosas surgieron de la investigación que llamamos fundamental, que aparentemente no tiene aplicaciones, pero sí tiene esta muy importante de inventar constructos, de inventar conceptos. La investigación, la parte de innovación consiste en aumentar el output de un cierto número de ideas, proponer nuevas aplicaciones, proponer nuevas formas de ver. Ese es el lugar donde estamos en la mayor parte de la investigación que llamamos investigación médica o clínica. Y finalmente, el tema de la transformación social o individual o institucional es una cosa que acontece siempre en las instituciones y que precisamente justifica, a mi modo de ver, el hecho de que existan las disciplinas humanísticas. Yo me acuerdo que una vez escribí en el diario un artículo que me provocó un par de respuestas un poco agresivas, y yo le ponía el fin de las humanidades. Entonces muchos leyeron que yo decía que se acababan las humanidades. Lo que yo quería decir era cuál era la finalidad de las humanidades. Y la finalidad de las humanidades, si bien puede ser la creación conceptual, si es la innovación de conceptos, pero el fin de las humanidades es transformar intelectual y emocionalmente a las instituciones y a las personas. Si no, no se justificaría todo ese trabajo que hicieron los monjes medievales durante tantos siglos, que si bien nadie los veía y nadie les daba recompensas, esa era su aportación, esa era su investigación, la transformación de sí mismo
como agentes de la cultura y de sus instituciones como agentes del saber. Por lo tanto, esta idea de la investigación consiste en estos tres procesos sociales que me parecen muy importantes. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la investigación? Es producir conocimiento. Y conocimiento no es información. La gente siempre piensa que porque acumula un montón de informaciones ya tiene conocimiento. No, el conocimiento es un trabajo de articulación de las informaciones. El conocimiento es la arquitectura que se le da a una información con un fin social. El mismo grado de información puede estar en el suplemento dominical del periódico o en un paper científico, pero constituyen conocimientos diferentes porque son usados por audiencias distintas con finalidades diferentes. Por lo tanto, cuando una persona me dice, cuando yo era miembro del Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico en CONICYT, sugería yo rechazar muchos proyectos que parecían proyectos Fondesit porque eran simplemente recopilación de historias clínicas. Esa recopilación de historias son actividades muy útiles, necesarias, pero no son investigación. La investigación se tiene que hacer sobre la base de alguna idea matriz, de alguna hipótesis, que supere la simple acumulación de informaciones. Ese conocimiento solamente puede gestarse cuando responde a una pregunta. Como decía mi maestro Gadamer en Heidelberg, lo más esencial que tiene que tener un científico y una persona que dice investigar es saber hacer preguntas. Es el núcleo no solamente de la ciencia, sino también de la hermenéutica. Por lo tanto, conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? El conocimiento que tenemos como implícito, acumulado en la experiencia, no, conocimiento generalizable, replicable y confiable. Atributos todos que no voy aquí a describir porque me imagino que ya las palabras lo dicen. Confiable cuando los métodos han sido razonablemente usados. Generalizable cuando las muestras en que he basado mis afirmaciones pueden extenderse las conclusiones a otras poblaciones. Y de alguna manera cuando yo tengo la certeza de que el conocimiento que he generado de alguna manera se sostiene por la reproducibilidad. No olviden que una crisis actual de la ciencia en general y de algunas dimensiones de las ciencias humanas y médicas es la reproducibilidad. Tenemos no solamente el problema del plagio como problema en las revistas médicas y que obliga a retractar publicaciones. Retraction Index. Ahora tenemos no solamente un índice de impacto para nuestros papers, sino también tenemos un índice de retractaciones de trabajos que son retirados de revistas médicas porque se comprueba o que tenían plagio, o que tenían falsificación, o que eran datos inventados, o que son irreproducibles. La irreproducibilidad en el campo de la investigación psicológica, por ejemplo, es altísima. Y el índice de retractación en la principal revista médica del mundo, que en mi opinión es el New England Journal of Medicine, llegó en algunas veces hasta un 15 o un 20%. Sorprendentemente, debo decir que en la revista médica de Chile no hemos tenido nunca una retractación, lo cual significa o que somos completamente éticos en nuestra o que no nos damos cuenta de que ese podría ser un problema. El hecho es que cuando yo voy a plagiar o voy a inventar un paper, este cardiólogo que inventó 20 papers y que lamentablemente sirvieron como sugerencias para tratamientos de la Universidad de Duke, ese hombre lo hacía por el thrill que tenía el hecho de estar inventando cosas y lo mismo este autor francés que no existe, que ha publicado más de 200 papers y que es una asociación de personas que inventaron un nombre, el doctor Noël, que publica enormemente pero no existe porque es un grupo de personas que quieren demostrar con eso que la práctica esta que tenemos de la autoría individual, los premios Nobel se le dan a individuos, está dañando el sistema social de la ciencia. Bueno, el punto es que cuando las personas tratan de engañar con sus publicaciones, no se van a la Gaceta Médica de Cochabamba, se van al New England Journal of Medicine o a los Annals of Internal Medicine, porque si uno va a falsificar, tiene que falsificar en grande. Y por eso esas revistas son las que están más
propensas a recibir artículos que después no pueden replicar. Por lo tanto, el conocimiento que se genera en la investigación debe ser generalizable, confiable y reproducible. Y para eso entonces están los métodos. La palabra método en realidad es muy curiosa porque, como ustedes saben, la culminación del método, que quiere decir camino reglado para llegar a alguna parte, esos métodos, Gadamer siempre decía, por eso el libro de Gadamer se llama Verdad y Método, decía que el método no es la única forma de llegar a certidumbre. Hay otra que es el modo, que es lo que él llamaba el pensamiento hermenéutico. Uno a veces capta intuitivamente ciertas dimensiones de la experiencia y también da certidumbres, pero el método nos da unas certidumbres que son, se supone, más públicas y más universales. Esta idea del método, por lo tanto, agregó a la experiencia clásica de los médicos la idea del experimento. Fíjense que el experimento es lo contrario de la experiencia. La experiencia es lo que va adquiriendo el clínico o la persona que trata con su tema a través de un conocimiento implícito que se decanta en un saber hacer. En cambio, el experimento es una pregunta reglada que con un método específico la responde. La experiencia es lo contrario del experimento y por eso Claude Bernard, en su famoso libro sobre la medicina experimental, dice esencialmente que la medicina científica va a ser una medicina experimental porque la confianza, como ya nos dice el primer aforismo de Hipócrates, la experiencia es insegura y el juicio es difícil. Por lo tanto, la idea de investigación como un conocimiento reglado, adquirido metódicamente, generalizable y con una hipótesis es lo central. Y recordando lo que dice el National Institute of Health, NIH, del cual yo tuvimos grants del NIH durante muchos años, yo diría que viví a costa de esa institución durante mucho tiempo, por decirlo de una manera, digamos, más bien suave. Esta institución en la cual también uno evalúa proyectos, yo tengo esa tarea ocasionalmente, define, por ejemplo, un ensayo clínico por 4 atributos importantes. Ojo, que ensayo clínico no es lo mismo que un estudio clínico. La gente podría hacer una sutileza excesiva, pero esto importa. Dice, primero, que se ha hecho en y con sujetos humanos. Con mi profesor en Heidelberg siempre discutíamos que uno puede experimentar en sujetos humanos o puede experimentar con sujetos humanos. Este de con significa la participación activa del sujeto, que en los experimentos que yo hacía, por ejemplo, era necesario porque eran experimentos de tareas atencionales. Pero además, desde el punto de vista fisiológico, suponían la participación del sujeto. Por eso preferíamos llamarle a los sujetos participantes en el experimento y no sujetos experimentales. En cambio, la experimentación en sujetos humanos no requiere ni su participación ni nada, sino que uno los usa como usaría cualquier otro sistema de producir datos. Ahora, no confundir esto con el tema que supongo que será la preocupación permanente desde que se puso de moda del consentimiento informado. Las personas raramente entienden exactamente de qué se trata y precisamente el punto central acerca del conocimiento esclarecido, informado, es que es un proceso en el cual, bueno, no lo voy a discutir en este momento, pero el punto central, que volvemos a lo nuestro, que es el no dañar como fundamento central del trabajo de supervisión de la investigación médica. De hecho, si existen los comités de ética es por una fundamental y sencillísima razón: evitar la explotación, evitar que las personas sean simplemente dadoras de informaciones sin recibir ni protección, ni recompensa, ni cuidado. Por lo tanto, cuando el NIH dice un ensayo clínico, primer requisito es que sea hecho en sujetos humanos o con sujetos humanos. Segundo, y aquí viene lo importante, que las condiciones a las que se los va a someter sean decididas de antemano. O sea, que los grupos a los cuales yo voy a asignarlos, yo los haya decidido de antemano. No es la casualidad de recibir los casos clínicos aleatorios que a uno le llegan en la clínica. No, sino que se decide de antemano la pertenencia de los sujetos a uno u otro grupo. Tercero, que sean evaluados en relación a algún parámetro relacionado con la salud
y finalmente que tengan una aplicación en el campo sanitario. Cumplido esos 4 requisitos, es un ensayo clínico y no simplemente un estudio que recopila informaciones y que hace ese tipo de cosas. Ahora, como todos sabemos, un buen proyecto de investigación debe tener 2 características esenciales. Debe tener validez científica por cumplir con los estándares del grupo científico al cual se dirige, y debe tener valor social, validez y valor. Cuando yo me enfrento a la tarea de examinar un proyecto, siempre me pregunto 3 cosas. What is proper, what is good, and what is just. Lo propio, lo bueno y lo justo. Son las 3 dimensiones en las cuales en realidad uno puede elaborar un análisis de cualquier proyecto. Así se llama un libro que publicamos en portugués con un amigo mío, O propio, o bom y o justo. Lo propio, lo bueno y lo justo. Lo propio es lo que está hecho apropiadamente, con los métodos y técnicas correctas, porque el que viola eso ya está cometiendo una falla moral, o sea, la falla, el primer imperativo ético es siempre un imperativo técnico. Que bueno en el sentido de que está bien hecho y que va a producir bienes en el sentido de conocimiento, y justo en el sentido de que sus resultados puedan después distribuirse equitativamente en la sociedad. Como todos sabemos, el principio fundamental de la no maleficencia es, a mi juicio, un principio que está sobre cualquier otro, incluso es anterior a cualquier idea que uno pueda tener de la autonomía. Leyendo el clásico libro de Ezekiel Emanuel sobre ese Handbook of Clinical Research Ethics, dice que ahí hay un momento paternalista en el diseño de toda investigación, porque aunque yo tuviera sujetos que estén dispuestos a afrontar los mayores riesgos, incluso con su vida, no puedo yo permitir que lo hagan porque tengo que velar por esa precaución. En la investigación clínica, este principio de no maleficencia se extiende también a evitar, por ejemplo, lo que es frecuente en la investigación con personas que están enfermas, que es el malentendido terapéutico. Las personas pueden suponer que si alguien está en el papel social de tratante, no voy a decir rol, porque no me gusta la palabra, el anglofonismo de este rol, el papel social de tratante, pueden suponer que la principal tarea de esa persona es hacerles el bien, no que va a obtener un resultado que va a beneficiar a otras personas. Por lo tanto, el malentendido terapéutico se puede producir cuando la misma persona tiene el papel social de tratante o de médico tratante y de investigador. Por lo tanto, ese malentendido terapéutico puede precisamente de alguna manera perturbar los resultados. Por lo tanto, no dañar también consiste en evitar esos malentendidos que podrían alterar el análisis. Ahora, desde la época hipocrática hasta acá, siempre hemos pasado de lo que la nosología del siglo XIX trató de tener, que era certidumbre. De hecho, todos los manuales, mi área que es la psiquiatría, lo conozco un poco mejor. En la psiquiatría no tenemos certidumbres diagnósticas como puede tener el radiólogo que ve un tumor. En la psiquiatría tenemos unas certidumbres muy vagas y tenemos diferencias de opinión respecto a los términos que se usan para darle contexto al diagnóstico. Por lo tanto, nuestro diagnóstico, nuestro conocer a través de, se hace muy difícil. Entonces, las certidumbres que animaron a la medicina clásica, a la medicina internística alemana del siglo XIX y XX, no existen en realidad en ninguna parte de la medicina, y por eso es que hoy día tenemos la medicina del riesgo y la medicina del deseo. Riesgo, que es lo que evalúan efectivamente los comités de ética de la investigación cuando quieren someter a personas a algunas intervenciones, es la probabilidad del daño. Por lo tanto, un daño muy grande que ocurre con baja probabilidad tiene el mismo riesgo que un daño pequeñito que ocurre frecuentemente. Por lo tanto, esta evaluación del riesgo-beneficio, principalísima tarea, es lo que tiene que ver
justamente con el principio de no maleficencia. ¿Cuál es el riesgo aceptable de una intervención? ¿Cuál es el riesgo aceptable de mantener la distinción entre investigación terapéutica e investigación no terapéutica, como decía la primitiva declaración de Helsinki, cosa que nos provocó enormes problemas? ¿O qué significa beneficio para las personas versus compensaciones para las personas? En todo esto, el principio de no maleficencia, a mi juicio, es el que debe prevalecer. Y es más, yo diría, y esto es para terminar, que la idea de que las personas puedan derivar algún beneficio de participar en un proyecto, en una intervención reglada, en un estudio clínico, es una idea que antes tiene que invitarnos a meditar sobre qué es el daño. ¿Qué daños son los que se les propusen a las personas? Obviamente tenemos daños en la privacidad y en la confidencialidad que son posibles. Muchas personas son estigmatizadas por estar en grupos de estudio de una cierta enfermedad. Muchas personas obtienen beneficios por la simple inclusión en un grupo de estudio. Pero, ¿qué es el daño en la privacidad y en la confidencialidad? ¿Qué daño existe en otras formas cuando a las personas se les da una información y la persona lo malinterpreta? Por lo tanto, si bien yo puedo decir como una especie de eslogan, la no maleficencia es el principio rector de todas las prácticas investigativas y clínicas en relación con la salud, tal vez lo que queda por reflexionar es qué significa y en qué momentos podemos definir adecuadamente el daño cuando le decimos a la gente el riesgo de esto es ojo, por lo tanto esta es una intervención totalmente aceptable. Les agradezco la atención, hemos conversado de una manera informal, pero más bien a mí me interesaría escuchar sus propias aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta habitual y excelente presentación. La verdad que es un paseo y un baño de cultura que la verdad hace mucha falta en nuestras reflexiones cotidianas en todo tipo de temas, digamos, en todo tipo de temas. Así que muy agradecido por esto. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya tenemos todavía unos 20 minutos, digamos, máximo media hora. Así que les voy a pedir, como les puse ahí en el chat, que levanten la mano para hacer algunos comentarios o preguntas. Atrévanse nomás. Verónica, vamos a esperar que Fernando vuelva, que no se levantó. Ahí bien. Los Verónica, avatares de la domesticidad. Verónica, adelante, por favor, libera tu micrófono. Sí, creo que súper interesante la presentación. En realidad, desde dónde comenzó a dónde terminó, hay ahí un recorrido muy interesante. Yo me quedé con un par de elementos, Fernando, a ver si me pudieras aclarar. Tú en algún momento dijiste que uno de los problemas del consentimiento informado era que la gente no los entendía. Son varios puntos lo que te voy a mencionar, a ver si los puedes relacionar, ¿eh? Uno es este tema de que el consentimiento la gente no lo comprende, y un poco en esa misma línea, cuánto del hacer daño está vinculado a la falta de comprensión de las personas. Por otra parte, también tomaría o retomaría el tema del malentendido terapéutico que tú manifiestas, porque, claro, en el tema de la ética de la investigación, el doble rol que juegan los clínicos, digamos, puede hacer pensar a los sujetos de investigación muchas veces que el objetivo de la investigación es la cura personal de una determinada enfermedad.
Y en eso, y relacionando eso con el consentimiento informado, bueno, me parece que ahí hay un tema interesante de aclarar. A ver si nos pudieras dar alguna luz en esa línea. Bueno, te agradezco ese comentario. ¿Tú quieres que agreguemos otra pregunta, Lorenzo? No, yo creo que haz un comentario a la pregunta de Verónica y luego damos la palabra a otra persona. Adelante, Fernando. En condiciones ideales, todos pensamos que las personas van a participar voluntariamente en algo de lo que se puedan retirar cuando quieran, en algo que hayan entendido y que tengan todas las posibilidades de entender. Nosotros todos ustedes están familiarizados sin duda con prácticas alternativas al consentimiento informado, como pedirle a las personas que respondan una breve encuesta. Yo fui asesor ahora de una empresa farmacéutica que estaba probando una vacuna de las que se están ensayando en Chile, y me sorprendió tremendamente el que hicieran una práctica muy inusual para mí del consentimiento informado, con una especie de formulario en la que gente hacía tic, entendí, hacían un tic. Entonces eso lo encontré novedosísimo, pero por cierto no me da ninguna seguridad de que el texto que ellos produjeron en inglés se tradujo a algunas lenguas, incluido el aymara, y que las personas no hicieron backward translation, o sea, la traducción no era obviamente una traducción hecha por una persona conocedora, pero que no tenía las garantías de que las personas realmente entiendan. Esta posibilidad de que las personas entiendan es mucho más compleja de lo que parece. Yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta que esto produce una enorme dificultad, y por eso es que tenemos estos sistemas para medir la inteligibilidad de los textos. Y fíjense, el primer problema que yo tuve cuando llegué a ser funcionario de OPS y estaba en mi oficina en Santiago, y el primer problema que el director de la OPS me obligó a resolver fue un tema de consentimiento. Unos estudiosos argentinos, unos virólogos muy connotados que publicaban en Science, en Nature, habían hecho en el Paraguay un estudio sobre un virus. Creo que era ANTA, pero no importa. El tema es que ellos habían hecho un formulario de consentimiento y lo habían traducido al castellano, y las personas a las cuales no hablaban efectivamente castellano eran indígenas, en fin, pero el problema no era ese, sino que después hicieron una serie de investigaciones y publicaron y todo eso, pero una asociación por ahí de la sociedad civil fue a quejarse al director de la OPS diciéndole que la gente había sido maltratada, que se les habían hecho cosas que no entendían y todas esas cosas. Entonces, eso lo había aprobado mi antecesor en el cargo que yo tenía, que era el doctor Julio Montt. La Sociedad de Derechos Humanos había ido donde él, y él les había dicho, en una cosa muy superficial, dijo, ese es un trabajo mal hecho, sloppy work. Y resulta que el investigador, que era un famosísimo investigador argentino que trabajaba en una universidad en Estados Unidos, amenazó con demandar a la organización porque estaban afectando su prestigio profesional. Y yo tuve que ir a hablar con él y todo eso. Era precisamente un tema de la no comprensión. Tengo la impresión también que muchas veces este consentimiento informado es un ritual y una rutina para evitar cualquier tipo de consecuencia legal. Creo que sacar esa imagen de los investigadores médicos sería muy importante para tratar de explicarles lo que todos repetimos pero no hacemos, que es un procesamiento de establecer confianza y hacer de los participantes socios en el proceso investigativo. No siempre van a poder darse cuenta de lo que les pasa, porque a veces ni los investigadores saben, pero por lo menos que la intención no sea solamente escapar de una posible liability jurídica, sino que sea motivada por hacer que las personas se sientan participando en una empresa común. De hecho, en el Hastings Center Report a veces se publican cosas de personas que quieren ser sujetos de investigación. Ojo que la voluntariedad también es un rasgo de personalidad. Hay personas que les gusta someterse a riesgos. Qué sé yo, sensation seekers, como les dicen. Por lo tanto, ojo que cuando uno pone un avisito en la universidad diciendo necesito voluntarios, ya
Los que se presentan son de personalidades distintas de los que no lo hicieron. Y cuando yo les ofrezco incentivos, no olvidemos que el tema de los incentivos es un tema que nos complica mucho, porque si yo le doy $10 a una persona en Manhattan, no le sirven para nada, pero si le doy $10 a alguien tal vez en algún lugar primitivo de América Latina, a lo mejor es todo un día o más de un día de trabajo. Entonces, entre incentivo y coacción hay una sutil distinción. Entonces, lo que yo diría que esto que se nos ha convertido en una especie de mantra, el consentimiento informado es lo más esencial, yo diría que no es lo más esencial. Lo más esencial de una investigación es que el que la diseña y el que la aprueba y el que la juzga, el que la aprueba técnicamente y el que la juzga moralmente, haya tomado las prevenciones necesarias para que esas personas no tengan riesgos más allá de lo que sería razonable en una proporcionalidad interesante aceptar. No sé qué más. Muchas gracias, Fernando, por tu comentario, respuesta a comentario. Candelaria, por favor, te dejo con la palabra. Libera tu micrófono. No, siguiendo con esta parte del consentimiento informado, me parece súper interesante y bueno, a la vez esto, ¿no? Es súper difícil. Yo misma participé como sujeto de investigación en el estudio de vacunas de Oxford AstraZeneca y bueno, nada, creo que esto, ¿no? ¿Cómo saber que el paciente entendió, ¿no? Porque mismo yo los escucho a los investigadores esto de preguntar y repreguntar y explicar y el paciente muchas veces está mudo, ¿no? Entonces es como por más que esté bien escrito, por más que esté todo, esta voluntariedad también que tienen los pacientes que participan, es como que ahí ya también hay algo como implícito, ¿no? Como que hasta qué punto queremos escuchar un poco lo que nos dicen, ¿no? A mí me pasaba también eso, como que yo ahí tenía esa voluntad de participar, pero no sé hasta qué punto quería escuchar todo lo que me iba a pasar. No es mucho una pregunta, sino seguir comentando con esto que preguntó Verónica, ¿no? Tan interesante para... En la medida en que hay siempre una asimetría entre el profesional que sabe y la persona que es profana y no sabe, esa asimetría, que es una asimetría de poder, va a influir sobre la aceptación. Yo no necesito recordarles los experimentos de Milgram acá, que son los clásicos, ¿no es cierto?, cómo una figura de autoridad puede hacer que las personas hagan absolutamente cosas que son contrarias a sus propias convicciones. Por eso es que en algunas partes hacen que el consentimiento informado o esa rutina no la haga la gente que está a cargo de la investigación, sino que la hagan otras personas que no están en esa relación de poder inmediato. Eso ya aplaca un poco. Después, en cuanto a las intervenciones técnicas, yo cuando asesoré a bueno, antes he asesorado a otras empresas que hacían vacunas, pero los textos de los consentimientos informados son enormemente extensos, complejos, y pretenden anticipar toda suerte de pequeñas menudencias, lo cual distrae esencialmente, y en el fondo a veces, y esto no es un problema de voluntariedad de los investigadores, ni de los sponsors, a veces se pone en términos un poquitito más favorables lo que puede pasar que lo que es en realidad, y eso no es porque sea deliberado, es así porque si yo estoy haciendo una investigación es porque creo que voy a hacer algo de valor y que voy a aumentar el conocimiento. Entonces, por eso es que esas personas debieran abstenerse de pedir el consentimiento porque están, es lo mismo que el deber de gratitud con que a uno lo compra la industria farmacéutica, que le dice, no se preocupe doctor, le pagamos el viaje al Mediterráneo, pero usted por favor, no vaya a recetar más de nuestros, pero uno finalmente algo queda influido. Entonces por eso la intención, yo diría que depurar la intención de por qué se hace esta consulta a los participantes y al mismo tiempo que la hagan otras personas que también tengan menos poder sobre eso, sobre todo si confluyen los papeles sociales de médico, tratante e investigador, porque el solo hecho de, por así decir, de darle más atención a las personas, si en una misma, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico nosotros, en la clínica de la Universidad de Chile donde yo trabajo,
Si nosotros tenemos un grupo de personas a las que estamos siguiendo la risperidona, por ejemplo, bueno, los vamos a mirar más frecuentemente, vamos a ir cada 3 horas a mirar. Entonces ya esa atención mayor que están recibiendo va a tener unos resultados fenomenales. Entonces, ese es un efecto conocidísimo en la industria, ¿no? Mientras uno más mira a los empleados, mejor trabaja. Le pasa lo mismo a los enfermos. Sí, bueno, doctor, nosotros en ese sentido, por ejemplo, yo siempre le pido al equipo de coordinadores de estudios clínicos que estén bien preparados en esta instancia, después de que el paciente firma el consentimiento, de estar disponibles para el paciente para resolver las dudas, ¿no? Y ahí, como usted dice, en general son las veces que el paciente hace más preguntas al coordinador de estudios clínicos y no al mismo médico, ¿no? Pero bueno, Claro. quizá, digamos, cuando uno documenta ese proceso, en realidad se documenta lo que habló con el investigador, y eso es por ahí lo que ven las entidades regulatorias cuando nos vienen a inspeccionar o auditar los sponsors, y quizá no tanto lo otro que también es como súper importante, ¿no? Esta información súper valiosa que dio el resto del equipo. Bueno, tendríamos que empezar de alguna forma a documentarlo, quizá. Nos parece que no hay más preguntas, sino muchos comentarios respecto de que ha sido una exposición muy clara y mucho agradecimiento por lo expuesto, Fernando. Así que para estar dentro del tiempo, vamos a agradecerte, digamos, nuevamente la exposición. De verdad es un lujo haberte tenido como primera presentación. Dejas la vara muy alta para toda la gente que venga después, pero es un gran desafío para nosotros, digamos, tener siempre invitados sobre todo que nos motiven a la reflexión. Yo creo que eso es lo fundamental. No hay cosas cerradas ni temas que estén completamente definidos, sino que es abrir siempre esta reflexión en las materias éticas, bioéticas y de investigación. Así que nuevamente muchas gracias a nombre del Comité de Ética Científico, y Candelaria, quizás tú quieres decir las últimas palabras para despedir al doctor Lola. Y a toda la gente. Gracias de Bradford Hill, doctor, muchísimas gracias. Estoy acá con el doctor Rojas y el doctor Guroto también agradeciendo. Nada, súper interesante, me quedo pensando en muchas cosas, tomé muchas notas, así que esto que dijo Lorenzo, ¿no? Nos quedamos como pensando mucho, lo cual es súper valioso. Muchísimas gracias. A ustedes ya he perdido la costumbre de hacer PowerPoint, porque veo que la gente se pone a leer los PowerPoint y no escucha. Entonces, ahora ya no. Eso me disculpo, porque ustedes deben pensar que las cosas que se dicen sin PowerPoint no son en absoluto valiosas, pero... No, para nada. Todo lo contrario. Al revés, bueno, uno ve la persona, cuando está el PowerPoint en Zoom, uno deja de ver a la persona, así que no, es súper, para nada personalizado, esto es mucho más interesante. Bien, bueno, y gracias también a todos los participantes, digamos. La verdad que el número es bastante grande y creo que todos han estado muy, muy pendientes de esta conferencia, y me parece muy bien sin PowerPoint. Yo creo que es un gran desafío. Hemos perdido todos, me incluyo, esa costumbre sana de poder hablar sin tener el PowerPoint, solamente a partir de una pauta. Ahora, yo sé que Fernando ni siquiera tiene la pauta en la cabeza, pero bueno, eso ya es otra cosa. Voy a hacer alguna para mandártela. Bueno, muchas gracias y nos veremos prontamente en una charla de estas características el próximo mes. La próxima es el día 7 de mayo, pero ya les avisaremos oportunamente. Y gracias, Marcela, por toda la coordinación de esta conferencia, que yo sé que es un trabajo que no es menor, sobre todo haciéndola de manera virtual, digamos. Siempre hay un riesgo de que esto falle. Y bueno, Marcela, digamos, y también Juan Pablo, digamos, de la clínica Bradford Hill, en cuanto al apoyo de computación, han sido fundamentales para que esto funcione. Así que... Y gracias, Lorenzo, también a vos por gestionar. Cuídense. Interesante charla. Ya, chao, que estén bien. Gracias, chao, chao.